Buenos días, desde el Instituto Petrarca vamos a dar ahora una breve clase sobre los delitos, el derecho penal internacional, en particular sobre los crímenes contra la humanidad que han tenido lugar a lo largo del siglo XX, aunque las barbaridades que ha cometido el hombre se pueden remontar siglos atrás. Como pueden ver en esta primera diapositiva, he puesto algunas de las fotos de los principales personajes. No son todos, hemos dejado probablemente al más conocido porque es el que más se ha estudiado, que es Hitler y el nacionalsocialismo, pero sobre todo algunas de las figuras clave que por excelencia han dejado una huella negra en nuestra historia, pues desde Stalin hasta Pol Pot, los jóvenes turcos, Slobodan Milosevic, etc., ¿no? Es decir, haciendo un breve recorrido por todo lo que ha sido esta triste historia de nuestro siglo XX. Vamos a ver, lo más importante de todo es entender, porque el derecho penal dentro de las ramas del ordenamiento jurídico es el derecho más social, es decir, nosotros en una comida o en un debate de sobremesa no hablamos sobre un contrato de compraventa, sino hablamos de lo que está ocurriendo en Europa con Ucrania, hablamos sobre un asesinato, violencia de género, etc. Es decir, es el derecho que más nos llevamos a nuestra vida íntima y por eso lo que sucede en el mundo también nos tiene que afectar. Hay una serie de delitos, los más importantes delitos, que están tipificados desde el punto de vista del derecho penal internacional, que conviene entender lo que significa cada figura jurídica. Vamos a ir viendo, están puestos por orden cronológico, como lo pueden ver en la diapositiva. Empezamos por el primero. De hecho, ahora mismo, en este momento que estamos viviendo, la invasión de Ucrania, probablemente cuando termine, el principal instigador de este conflicto pueda, probablemente, ser llevado a los tribunales y acusado por estos 4 delitos. Eso, en teoría, sería lo deseable, porque para eso existe el tribunal del que vamos a hablar ahora. ¿Qué es el crimen de guerra? El crimen de guerra es el primer tipo penal que apareció en el siglo XIX, a consecuencia de la batalla de Solferino, en el contexto de la unificación italiana entre austriacos e italianos. Una de las figuras de los testigos de ese episodio, Henry Dunant, cuando vio las barbaridades que se estaban cometiendo, por poner un ejemplo, y por eso pueden ver en la diapositiva la Cruz Roja, cuando vio pues, todas esas circunstancias que estaban cometiendo contra hospitales, las campañas, heridos, etcétera, empezó lo que se llama el socorro internacional. A partir de ahí se dan cuenta de que es necesario que la guerra esté acotada, que exista lo que se llama humanizar la guerra. Y nace el llamado derecho penal humanitario, que está recogido en los principales convenios y protocolos, probablemente a todos os suenen los 4 convenios de Ginebra. Evidentemente, todo aquel que viola esos convenios de Ginebra, cómo hay que tratar a un prisionero, cómo hay que tratar a un hospital de campaña, cómo hay que tratar a un náufrago, por ejemplo, sería acusado de criminal de guerra. Este es el tipo penal más antiguo, repito, el que ataca al derecho penal humanitario. Segundo, esos 2 que ven en medio, crimen contra la humanidad y crimen contra la paz, nacen en la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Han sido delitos muy controvertidos porque siempre se ha considerado, y esto probablemente a todo el mundo le suene, el concepto de la retroactividad, es decir, que nazca un delito cuando el episodio se ha producido con anterioridad y, sobre todo, el concepto de la justicia del vencedor. Digamos que una manera de criticar el nacimiento de estos delitos es que el bando vencedor castigó al bando perdedor, pero evidentemente después del horror que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el frente oriental con Japón y en Europa con la Alemania, estos delitos no podían quedar impunes. ¿Cuál es la diferencia? El famoso crimen contra la humanidad. El crimen contra la humanidad sería todo aquel atentado que se comete contra la población civil en su conjunto. No vamos a especificar razón de etnia, raza, no, en su conjunto. Es decir, desde torturas, deportaciones, violaciones, delitos sexuales, etc. Lo importante, o lo que caracteriza el crimen contra la humanidad, repito, nacido en el año 45, es que atenta contra la población civil en general, sin especificar. Ancianos, mujeres, niños, todos pueden, y sobre todo dentro de ese contexto bélico, cuando son personas que no están en esa batalla. Crimen contra la paz, también conocido como crimen de agresión, sería aquel tipo penal que sobre todo consiste en actuar mediante la dirección, apoyo, colaboración, encubrimiento de una guerra de agresión. Dicho de una manera fácil, el que pudiendo evitar un conflicto, no lo hace. Precedentes tenemos, el Pacto de Brian-Key de principios del siglo XX, pero sobre todo la idea es hay que llegar a cualquier tipo de solución antes de iniciar una guerra. El que no lo hace sería considerado crimen contra la paz.
Y el cuarto tipo, que lo tienen ahí, el más conocido, del que más se habla, pero del que menos se sabe, es el famoso genocidio, que tiene su partida de bautismo en la famosa Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del año 48. Vamos a ver un poquito y algunos de los rasgos de lo que significa este delito. Solamente me quiero centrar en algunos aspectos. Todos los que hemos visto son delitos gravísimos, evidentemente se cometen contra la población civil, pero lo que caracteriza al genocidio son 4 rasgos. Esa población que sufre y que es víctima del delito lo es por razón de nacionalidad, etnia, raza o religión. No es población en conjunto, sino con esos rasgos. Repito, nación, etnia, raza o religión. Por eso podemos entender que es delito de genocidio lo cometido en Ucrania, lo cometido en Ruanda, lo cometido en los Balcanes, es decir, las grandes figuras penales del siglo XX. Algunos de los rasgos que quiero que se queden por lo que vamos a ver ahora es que puede ser físico o biológico, es decir, el uso de armas biológicas o el exterminio, por ejemplo, el Holocausto, la SOA de forma activa contra los judíos, y de acción o de omisión. Esto es muy interesante entenderlo porque puede ser una actitud activa, pero también dejar hacer. Cuando hablamos de dejar hacer, seguimos pasando a las diapositivas. Ahora volveremos un poco a quién lo juzga ahora. Nos podemos centrar en este caso. Precisamente la elección de estos temas han sido al hilo del conflicto que se está produciendo, como sabemos, aquí ahora mismo en Europa. Durante el periodo de la Unión Soviética se han cargado todas las tintas, como no podía ser de otra manera, en Stalin, pero ya viene de antes, desde Lenin, pero ahora nos vamos a centrar sobre todo en un momento determinado. Quiero que se fijen en este cartel que es absolutamente emblemático, la palabra del Holodomor. Todos conocemos lo que es el Holocausto, SOA, pero muy pocas personas conocen lo que es el Holodomor. Y les retraigo un poco a la explicación del genocidio, por acción y por omisión. ¿En qué consistió lo que ocurrió en Ucrania durante los tiempos de Stalin? Ni más ni menos que en dejar morir de hambre, también dicho de otra forma más cruda, matar por hambre. ¿Cómo? Mediante el famoso sistema de requisas. Las requisas consistieron en que a los campesinos, los kulaks, como pueden ver ahí, el concepto de campesino se puede interpretar de forma muy amplia, desde el que tenía una cafetera hasta el que tenía una pequeña parcela de tierra. Se le requisa grano o cualquier tipo de bien de primera necesidad para abastecer al ejército y sobre todo con una finalidad terrible que es para vender a Occidente que en Rusia no se pasa hambre. Evidentemente eso se cargaron las cintas contra los ucranianos que formaban entonces parte de la Unión Soviética por el mero hecho de ser nacionales. La pregunta es genocidio? Evidentemente sí. Las cifras, como en todo esto, son dramáticas. Hay desde los 4 hasta los 7 millones, se habla también de 8. En cualquiera de los casos, aunque solamente fuera uno, ese episodio negro de nuestra historia está ahí, no ha podido ser llevado a los tribunales, evidentemente, porque siempre necesitamos un culpable. Y en ese sentido nos centramos en esta diapositiva, para entenderlo. ¿Cómo se juzgan esos 4 delitos de derecho penal internacional? Son delitos que en un primer momento se juzgaron por tribunales creados ad hoc por las Naciones Unidas. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Ruanda y en el caso de los Balcanes duraron muchos años, hasta ya bien entrado el siglo XXI. Pero los tribunales, los juristas de Derecho Penal Internacional, se dieron cuenta de que era importante que existiera un tribunal solamente creado de forma específica para castigar estos delitos. Y así, con otra partida de bautismo, en el año 1998, mediante el Estatuto de Roma, ve la luz el llamado Tribunal o Corte Penal Internacional. Es un tribunal que actualmente existe en La Haya, es permanente, es decir, que siempre está. Es un faro, en teoría, con todas las controversias y las críticas que se le puedan hacer, pero que está establecido para castigar a todos aquellos estados y gobiernos que puedan ser imputados por cualquiera de esos 4 crímenes que aludió antes. ¿Cuál es la pena? Que en la actualidad el número oscila, entre 100 y 122 países se han adherido. Por tanto, solamente se puede juzgar a los países que formarían un poco parte de la Corte Penal Internacional. En cualquiera de los casos hemos visto episodios, al ser una justicia de tipo universal y además ser delitos que no prescriben,
Hace muy poco hemos visto a los últimos responsables del genocidio de los Balcanes juzgados en la Corte Penal Internacional, que lo retransmite a la televisión. En cualquiera de los casos, al hilo de lo que está ocurriendo en Europa, creo que era interesante entender estos crímenes, la importancia que tiene el derecho penal internacional en la actualidad, quién lo juzga, cuál es la diferencia entre los 4 tipos penales y especialmente que el conflicto de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania tiene mucho pasado. Muchas gracias y esperamos verles en el Instituto Petrarca en estos cursos.